En el siglo XIX, México era una nación joven, vasta y, en muchos sentidos, aún desconocida para sí misma. Había heredado un territorio enorme del virreinato, con una diversidad geográfica, climática y cultural inmensa, pero carecía de los medios técnicos y científicos para conocerlo a profundidad. En ese contexto, explorar no era un lujo académico, era una necesidad estratégica. Y los viajes científicos se convirtieron en una de las formas más valiosas de construir país. Mientras las potencias europeas enviaban naturalistas a América en busca de especies, minerales y mapas para sus imperios, en México comenzaron a surgir expediciones organizadas por científicos nacionales, apoyadas por instituciones como el Colegio de Minería, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y más adelante, por el Observatorio Astronómico Nacional. Estas expediciones no buscaban solo el asombro de lo exótico. Buscaban información concreta para entender el territorio y gestionarlo con autonomía. Geógrafos, astrónomos, ingenieros, botánicos, mineralogistas y topógrafos recorrieron sierras, selvas, costas y altiplanos, muchas veces en condiciones difíciles, cargando equipos pesados, tomando notas, dibujando mapas a mano y recolectando muestras. No eran turistas, eran constructores silenciosos del conocimiento nacional. En sus cuadernos se registraron no solo coordenadas y especies, sino también las primeras aproximaciones científicas al México profundo, su geografía física, su diversidad biológica, su estructura mineral y su organización territorial. Estos viajes ayudaron a definir caminos, a fundar escuelas, a planear rutas ferroviarias, a proponer divisiones políticas más racionales y, sobre todo, a comprender que un país no se puede gobernar si no se conoce. Porque detrás de cada medición, de cada plano, de cada ilustración, había una pregunta clave: ¿qué somos y cómo es el lugar que habitamos? El siglo XIX fue testigo de una transición, del mito del territorio infinito al mapa medido con reglas, brújulas y telescopios. Los viajes científicos no solo recolectaron datos, construyeron la imagen moderna de México. Y al hacerlo, también sembraron una forma de pensar el desarrollo basada en la observación, la evidencia y el método. Detrás de los mapas, las colecciones botánicas, los registros astronómicos y los planos geográficos que hoy se conservan, hubo personas que dedicaron su vida a explorar un país que apenas se estaba dibujando. No lo hicieron por gloria personal ni por intereses comerciales. Lo hicieron por convicción, por ciencia, y por una idea que hoy parece básica, pero en aquel tiempo era revolucionaria: conocer a México desde dentro, con ojos propios. Uno de los nombres fundamentales es el de Francisco Díaz Covarrubias, astrónomo, geógrafo y matemático, quien representó a México en la observación internacional del tránsito de Venus en 1874, pero que también recorrió el país midiendo coordenadas, delimitando territorios y enseñando a futuras generaciones desde las aulas. Su legado es una muestra clara de cómo la ciencia mexicana del siglo XIX buscaba integrarse al mundo sin perder de vista su misión nacional. También está Antonio García Cubas, cartógrafo e historiador, cuyas obras como el Atlas Pintoresco e Histórico de los Estados Unidos Mexicanos son mucho más que compendios visuales, son esfuerzos por reunir geografía, estadística e identidad en un solo lenguaje. Con un enfoque humanista, García Cubas entendía que un mapa no era solo una herramienta técnica, sino una forma de contar quiénes somos como país. En el campo de las ciencias naturales destacó José Ramírez, uno de los primeros naturalistas mexicanos que viajó por el territorio recolectando especímenes de flora y fauna. Su trabajo alimentó los gabinetes científicos nacionales, y contribuyó al conocimiento biológico en un país cuya biodiversidad asombraba a los europeos, pero seguía inexplorada por los propios mexicanos. Otro personaje notable fue Manuel Fernández Leal, ingeniero y explorador, quien trabajó en la minería y realizó estudios topográficos de regiones poco documentadas, generando información que fue clave para el desarrollo de obras públicas y rutas de comunicación. Lo que une a todos ellos no es solo la formación técnica, sino una convicción compartida: el saber científico debía ponerse al servicio del país. Caminar, observar, medir, clasificar. Era una forma de construir soberanía intelectual, de dejar atrás la dependencia de las descripciones extranjeras y generar conocimiento propio. Estos científicos fueron exploradores del saber. Algunos fundaron instituciones, otros murieron en el anonimato.
pero todos contribuyeron a imaginar un México más preciso, más documentado y más entendible. No construyeron discursos abstractos, sino herramientas prácticas, planos, catálogos, rutas, manuales. Y en cada uno de esos documentos quedó grabada la intención de hacer de la ciencia una brújula para el país. Los viajes científicos del siglo XIX en México no fueron hazañas individuales. Aunque hubo figuras destacadas, su labor fue posible gracias a instituciones que les dieron respaldo, formación y un marco para sistematizar su trabajo. En una época marcada por la construcción del Estado Nacional, surgieron espacios que entendieron que sin ciencia, no hay desarrollo. Y que sin conocer el territorio, no se puede gobernar con justicia ni eficiencia. Una de las instituciones fundamentales fue el Real Colegio de Minería, fundado en 1792, que siguió operando con fuerza durante buena parte del siglo XIX. Más allá de formar ingenieros para la extracción de minerales, el colegio ofrecía una formación integral en matemáticas, física, astronomía, dibujo técnico y geografía. De sus aulas salieron muchos de los exploradores que después medirían montañas, identificarían fallas geológicas y diseñarían las primeras redes ferroviarias. Este colegio fue un verdadero semillero de ciencia aplicada al país. Otra pieza clave fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, creada en 1833. Fue la primera sociedad científica de su tipo en América. Su objetivo no era solo académico, buscaba ordenar y publicar información sobre el país para fines administrativos, económicos y educativos. Esta institución organizó campañas de recopilación de datos, publicó mapas y boletines, y sirvió como foro para el intercambio de ideas entre científicos, ingenieros y funcionarios. También tuvo un papel relevante la Escuela Nacional Preparatoria, heredera del ideario liberal de Benito Juárez y la Reforma, que formó generaciones de jóvenes en ciencias naturales y humanidades con una visión moderna y nacionalista. Allí enseñaron muchos de los protagonistas de estos viajes científicos, y desde allí se proyectaron los valores de la observación, la experimentación y el conocimiento riguroso. Por otro lado, el Observatorio Astronómico Nacional, fundado en 1878, no solo sirvió para registrar fenómenos celestes, sino también como centro de cálculo geográfico y apoyo a trabajos de medición del territorio. Astrónomos y matemáticos colaboraban con ingenieros para determinar coordenadas, altitudes y límites, en una época en que el conocimiento del espacio terrestre dependía aún de las observaciones del cielo. Estas instituciones no solo aportaban formación técnica, también sostenían una visión política y cultural, la de un país que debía conocerse a sí mismo, desde adentro, con herramientas propias. A través de boletines, atlas, manuales, cátedras y expediciones, tejieron una red de saber que permitió pasar de un México descrito por viajeros extranjeros, a un México comprendido por sus propios científicos. Sin estas plataformas, muchos de los viajes científicos no habrían ocurrido. Y sin esos viajes, México habría seguido siendo, durante más tiempo, una geografía incompleta. Estas instituciones ayudaron a ponerle nombre, forma y sentido al territorio. Y al hacerlo, también delinearon los cimientos del país moderno. Los viajes científicos del siglo XIX no solo sirvieron para llenar gabinetes con especímenes o archivar datos en bibliotecas. Sus resultados se tradujeron en transformaciones concretas. La información recolectada en esas expediciones fue usada para diseñar caminos, fundar escuelas, trazar rutas comerciales, identificar recursos minerales y planear políticas públicas. La ciencia, en este caso, tuvo una función profundamente práctica: ayudar a construir el país desde el conocimiento del territorio. Uno de los impactos más visibles fue en la cartografía. A lo largo del siglo XIX, México pasó de tener mapas generales e inexactos a contar con atlas detallados por estado, levantamientos topográficos y planos urbanos elaborados con instrumentos modernos. Gracias a los viajes científicos, se definieron límites municipales y estatales, se planearon rutas para el ferrocarril, y se identificaron zonas estratégicas para el desarrollo económico. Mapear, en ese contexto, era también afirmar soberanía. En el sector de la minería, por ejemplo, los estudios de ingenieros egresados del Colegio de Minería ayudaron a ubicar vetas, calcular rendimientos y planear el uso del subsuelo con mayor precisión.
Las descripciones geológicas, las muestras de minerales y los perfiles de terreno recopilados durante estos viajes permitieron racionalizar la explotación de recursos, lo que tuvo impacto en la economía nacional y en la inversión extranjera. La educación también se benefició directamente. Los datos recogidos se convirtieron en materiales pedagógicos, en contenido para libros de texto, en bases para cátedras de geografía, historia natural o física. Se enseñaba el país desde sus propias características. La ciencia no era ajena a las aulas, era parte del currículo de una juventud que se preparaba para gobernar, administrar, construir y habitar con conocimiento de causa. En términos de infraestructura, la exploración científica sirvió para conocer el relieve, los climas, las corrientes de agua, los suelos. Todo eso fue clave para planear caminos, puentes, canales, obras hidráulicas, tendidos telegráficos y rutas ferroviarias. Cada decisión de ingeniería estaba precedida por un dato, y ese dato muchas veces venía de un viaje científico. Además, hubo un efecto menos tangible pero igual de importante, la consolidación de una visión técnica del país. Ya no se hablaba solo en términos poéticos o anecdóticos del paisaje mexicano. Ahora se pensaba en curvas de nivel, altimetría, coordenadas, densidades, proyecciones astronómicas, especies nativas. El lenguaje de la ciencia entró al discurso nacional, y empezó a ocupar el lugar que antes tenían la leyenda o el mito. Esos exploradores del siglo XIX no construyeron el país con discursos, sino con datos. Y esos datos fueron materia prima para modernizar el Estado mexicano. Lo que comenzó como una libreta de campo en medio de la sierra, terminó siendo parte de un puente, una escuela o una ley. Los viajes científicos del siglo XIX no fueron aventuras románticas ni excursiones de lujo. Fueron actos de voluntad intelectual, física y política. Personas con brújula en mano, con instrumentos a cuestas y cuadernos en blanco salieron a recorrer un país enorme, diverso y muchas veces incomprendido. Lo hicieron sin certezas, sin caminos pavimentados, sin mapas precisos. Y gracias a eso, hoy tenemos un conocimiento más sólido del territorio que habitamos. Sus aportes no están solo en archivos o museos. Están en las carreteras que seguimos, en las divisiones políticas que usamos, en los libros de texto, en los catálogos de especies, en las coordenadas que rigen la cartografía oficial. Pero, sobre todo, están en una forma de pensar el país, desde la observación, desde el método, desde la curiosidad que busca comprender antes de juzgar. El legado de aquellos exploradores no es solo técnico, es también simbólico. Nos recuerda que conocer el lugar donde vivimos es un acto de responsabilidad, que el territorio no se habita con ignorancia, sino con preguntas, que la ciencia no está desconectada de lo social, y que cada dato bien recogido puede convertirse en una política pública justa, en una obra útil, en una historia mejor contada. Hoy, en un siglo XXI lleno de información rápida, de tecnología satelital y de mapas digitales en tiempo real, volver la vista a esos viajes del siglo XIX también es una invitación a recuperar la mirada profunda, el pensamiento riguroso, el conocimiento situado. Porque aún hay mucho que no conocemos de nuestro país. Aún hay regiones invisibilizadas, saberes locales ignorados, datos por actualizar. Y la ciencia, como entonces, puede ser la herramienta para mirar de nuevo. Y mirar mejor. Recordar a esos viajeros, a esos científicos de campo, es también honrar una forma de patriotismo que no se gritó, pero que dejó huella. Una forma de construir nación desde la pregunta, desde la precisión y desde el compromiso con la verdad. Porque un país no solo se defiende con fronteras, también se defiende con conocimiento. Y los que caminaron México con ojos de ciencia, también lo fundaron.